estuvimos tocando lo que era la reforma, estuvimos tocando el modernismo y una serie de cosas de lo que asistimos la semana pasada pudimos recibir a través de esta enseñanza. Y voy a estar resumiendo algunos puntos porque es extenso, bastante extenso, este material de bibliología. Y estando estudiando y meditando, quiero comenzarles a desglosar o a desarrollar lo que es la teología. Y vamos a estar viendo definición de teología. ¿Cuántos quieren estudiar teología? ¿Saben que yo he visto muchos cristianos que dicen, yo quiero estudiar teología? ¿Usted sabe que usted aquí está siendo formado a través de la teología? Usted aquí está estudiando la hermenéutica, la homilética, a través de la doctrina. Usted está enseñando, el Señor está enseñando lo que es un exégesis. ¿Se acuerdan? A través del sermón, de los tipos de sermones. Usted aquí está comiendo, ¿cómo te dijo el pastor? Solomo. Usted está comiendo solomo, pulpón, lomo de aguja y sabe de contar. Usted sabe lo que está comiendo aquí. Usted está gordito. Usted está robusto. Entonces vamos a estar viendo definición de teología. Así que Dios pueda abrir nuestro entendimiento para poder recibir de la revelación de su palabra. Litúrgicamente, el término procede de las voces griegas de Dios, la palabra, discurso y expresión. Por lo consiguiente, teología es el discurso expresivo. Teología es el discurso expresivo sobre Dios. ¿Sobre quién? Sobre Dios. La ciencia. Sobre Dios y la ciencia que se ocupa del estudio de Dios. Teología es el discurso expresivo sobre Dios, la ciencia que se ocupa del estudio de Dios. Y es, sin embargo, una especialidad rodeada de serias dificultades. ¿Cuántos saben que Dios no puede ser comprendido? Esto me llama mucho la atención. Dios no puede ser comprendido, porque Dios hace cosas que ni usted ni yo las podemos entender ahorita, como lo que te sucedió anoche. ¿Quién puede comprender a Dios? ¿Quién entiende la mente de Dios? Nadie. Incluso cuando llega un momento donde nosotros pretendemos cuestionar a Dios por algo que ha sucedido, ¿quién lo va a cuestionar? Nadie. Nadie puede comprender, nadie puede cuestionar al Dios todo soberano, porque Él todo lo puede. Y aún las dificultades y las vicisitudes más terribles que se presenten en nuestro camino, Él sabe el porqué de todas las cosas. Nosotros solamente debemos obedecer y cumplir con sus mandamientos. ¿Ok? ¿Quién puede comprender a Dios? Él no puede ser comprendido. ¿Y saben por qué Dios no puede ser comprendido?
de teología. Entonces, frente a esta dificultad, Dios nos ha revelado para que podamos conocerle y nuestra mente finita pueda comprender al infinito Dios en la dimensión que Él mismo se manifiesta en nosotros cuando han conocido el poder de Dios. Es porque Él se ha manifestado en nosotros. La dimensión suprema de la teología está en las palabras de Jesús. Vuelvo a repetirlo para que lo anoten. La dimensión suprema de la teología está en las palabras de Jesús. En Juan capítulo 17, versículo 3, vamos a ver qué fue lo que declara aquí el Señor. Jesús. Juan capítulo 17, versículo 3. Dice de la siguiente manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta palabra hoy la coloqué en mi estado. ¿Cuánto lo vieron? ¿Cuánto lo leyeron? Se me reveló algo tan poderoso allí. Entonces, la dimensión suprema de la teología está en las palabras de Jesús. Que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. Ahí entramos entonces en la dimensión del sobrenatural. Aleluya. El conocimiento de Dios no es solo un asunto de la intelectualidad. Vuelvo a repetirlo. El conocimiento de Dios no es solo un asunto de la intelectualidad humana, sino más bien de la vivencia humana. Dios no puede ser conocido de forma empírica. Dios no puede ser conocido de forma empírica, sino que el conocimiento está expresado en el logo. En el logo. Tanto el encarnado, usted sabe que la palabra del Señor nos declara que en el principio era Dios y el verbo era con Dios. Pero aquel verbo habitó entre nosotros y luego se hizo carne. ¿Y quién es el verbo? Jesús. El verbo encarnado es Jesús. Él es el verbo encarnado, el verbo eterno de Dios. Como en el verbo escrito de su palabra. Y no es posible, por tanto, la teología fuera de la escritura. No es posible, por tanto, la teología fuera de la escritura. La verdadera teología ha de ser necesariamente y únicamente bíblica. La teología ha de ser necesariamente y verdaderamente bíblica. El término teología no aparece como sustantivo en el texto bíblico. Ahora bien, el concepto semántico en cuanto a la palabra o discurso conceptual, así
Y así ocurre, a modo de ejemplo, en el relato sobre la predicación del Evangelio. Aquí vamos a ver al procónsul Sergio Paulo. El procónsul Sergio Paulo, donde se lee: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. El procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Eso está en Hechos, capítulo 13, versículos 5 al 7. Y aquí podemos ver en los dos versículos, se cita la palabra de Dios, donde los términos Dios y la palabra logos están unidos, están vinculados por un artículo de igual manera. La misma expresión en el tercer signóstico, trasladando palabras de Jesús. Aquí vamos a tocar donde dice, ¿se acuerdan cuando les hablaba la semana pasada que Jesús, cuando los discípulos le dijeron: maestro, allí te busca tu madre y tus hermanos? ¿Recuerdan la semana pasada que les dije, Jesús no estaba despreciando a su madre? Aquí vamos a tocar este pasaje. Aquí vamos a tocar este pasaje. Dice: mi madre y mis hermanos son estos que oyen y hacen la voluntad de mi Padre y la ponen en práctica. Lucas 8:21. Lo que les estaba dando el Señor aquí a ellos era una enseñanza a sus discípulos. Cuando le dijeron: he ahí tu madre y tus hermanos. Jesús no le estaba faltando el respeto a su madre. Simplemente le estaba enseñando a los discípulos en ese momento: mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque es a través de Jesús que es el único medio que tenemos de salvación. Por eso nosotros, que la gente dice: pero es que los evangélicos no creen en María. Es que nosotros no nacimos de María. Nuestro nuevo nacimiento fue por Cristo, no por María. María fue un instrumento de Dios, donde prestó su vientre para poder depositar la bendita semilla del Salvador de la humanidad. Por eso Jesús le dijo, sin faltar el respeto: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. En pocas palabras, si mi madre y mis hermanos no hacen la voluntad de mi Padre, no son mis hermanos. Está aprendiendo aquí, la morena. Y ella dice: ya nos estamos relacionando. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y ese es mi madre. Los que oyen la palabra y la ponen por obra, la ponen en práctica. Así también ocurre en la epístola a los romanos, donde hablando de los judíos se lee mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios en Romanos 3:2. Vamos a ver qué dice Romanos